Ya, nos queda otro robo también con tintes políticos, más siniestro esto, por supuesto, Sí. y que tiene que ver con esta portada de la revista Cauce también, histórica portada de la revista Cauce, cuando vivíamos en plena dictadura, profesor. Sí. Y estas revelaciones increíbles del caso Calama, Así el fusilamiento de los 2 agentes de la CNI, la muerte presunta del mayor del MAS, son una cortina de humo de un sórdido plan de financiamiento exclusivo, dice la revista Cauce. Habla el padre del CNI asesinado en Osorno. Este caso, profesor, de los robos y el asalto al Banco de Calama, ¿no? Que al final termina siendo esto una movida de los CNI para financiar también este ente represor, ¿no? Sí, muy extremadamente siniestro, ¿no? Esto comienza en marzo de 1981 con la desaparición de 45 millones de pesos, si no me equivoco, que ahora es como 400 millones de pesos o más, del Banco del Estado de la sucursal Chuquicamata, del mineral. Y esto ocurre en marzo y, bueno, desaparecen los caudales y también desaparece el agente de la sucursal y uno de los cajeros. Claro. Y se van con la plata, de manera incruenta, digamos. Entonces, bueno, es un escándalo porque es mucho dinero, era mucha plata, y estos sujetos no se supo más. Entonces, evidentemente, la primera hipótesis es que estos tipos, aprovechando la situación de ser los encargados de la sucursal, se habían robado la plata, pues tenían acceso a las bóvedas, y bueno, y habían huido con el botín. Entonces, a partir de esa hipótesis comienza la búsqueda de estos 2 funcionarios, ¿no? Por todo el país. Se teme que han escapado al extranjero, en fin, toda clase de especulaciones, sin lograr dar con el paradero de ellos y sin conseguir ninguna triste ni miserable pista de qué había sido de este dinero. Qué increíble, profesor. Resulta que unos 3 meses después, claro, por ahí por junio, unos detectives de la Policía de Investigaciones en Calama detienen a un sujeto a bordo de un vehículo, de un taxi, y al revisar el taxi encuentran... Francisco Díaz se llama el taxista. Eso, un taxista, simple taxista en Calama, encuentran billetes de la denominación del botín robado en Chuquicamata. Entonces, bueno, inmediatamente a este tipo lo toman preso y lo interrogan. Y estos detectives, al interrogarlo, se enteran de lo siguiente, de que él había sido reclutado por la CNI en la víspera de la desaparición del dinero de la sucursal de Chuquicamata. Y que lo que había ocurrido realmente era lo siguiente, que 2 oficiales de la CNI, dependientes del jefe de la CNI de Arica, de Del MAS, que era un mayor de ejército, todos ellos oficiales de ejército, porque los miembros de la CNI, excepto algunos, digamos, civiles contratados, o como este taxista, que era un funcionario menor, digamos, eran oficiales de ejército. De hecho, para hacer carrera en el ejército se debía pasar por la CNI. Gabriel Hernández Anderson, 30 años, Eduardo Villanueva Márquez, 37 años. Ellos dos son comisionados por Geldes para que roben la bóveda del Banco de Chuquicamata, porque necesitaban recursos para la CNI, que en ese momento estaba sufriendo una crisis financiera. Ahí están los asesinos, ¿eh? Ellos son, todos con riguroso bigote, como se puede ver. Como los agentes de la CNI en ese momento. Es que ellos lo eran. Lo eran. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a la sucursal del Banco Estado en Chuquicamata, se entrevistan con el jefe de la sucursal y este cajero, y le dicen que, bueno, han ocurrido robos en la zona y ellos están tomando medidas para reforzar la seguridad de los bancos. En consecuencia, van a simular un asalto. Y esto lo van a hacer un día domingo y, bueno, por supuesto, ellos van a participar en esta simulación para ver cómo están las medidas de seguridad. De ese modo, se juntan un día, ¿cierto?, de fin de semana, estos 2 CNI con este chofer recién reclutado por la CNI y estos 2 agentes bancarios abren la bóveda, sacan todo el dinero, que era mucha plata, Chuquicamata. No es cualquier sucursal de banco, Chuquicamata. Y lo meten en unos cajones de manzanas. Lo suben a un vehículo y se van al desierto,
los 5. Estos 45 millones metidos entre Estos 45 millones, que era muchísima, muchísima plata en esa época. Y bueno, en pleno desierto, cerca de la zona de Chiu Chiu, bajan a los 2 empleados bancarios, los hacen acostarse en el suelo, en el camino, y los ejecutan con sendos balazos en la cabeza. No contentos con esto, agarran los cadáveres de estos 2 empleados del banco y los dinamitan. No le puedo creer. Para no dejar ningún rastro. Esto lo confiesa el taxista a estos agentes de la PDI de Calama. Este Francisco Díaz, que era el taxista recién reclutado. Entonces los agentes de la PDI se encuentran con la papa caliente de que el crimen, digamos, del asalto de la sede del banco en Chuquicamata, lo ha perpetrado la CNI. Usted se da cuenta en la situación que quedan estos sujetos. Entonces llaman a su jefe y le dicen, jefe, al jefe de la PDI de la zona, le dicen, jefe, le tenemos una noticia buena y una noticia mala. A ver, dame la buena. La buena es que resolvimos el caso del asalto del banco en Chuquicamata. Excelente. ¿Y cuál es la mala? Son los CNI. Entonces, este jefe de la PDI dice, ya, callado el loro, vamos a seguir investigando para tener plena claridad de que efectivamente son ellos. En consecuencia, organizan una pesquisa para buscar a estos 2 agentes que cometieron el crimen, los que asesinaron a los 2 empleados de banco. Y dicen los reportajes de la época, Revista Cauce y otros, que estos gallos, como eran 800 millones de pesos de plata de hoy, estos 45 millones traducidos, empezaron a darse las grandes fiestas. Claro. Hacían ahí en Chiu Chiu, por ejemplo, que es un pueblito chico, hacían orgías con prostitutas, se daban los bacanales, se empezaban a gastar la plata. Y esto obviamente llamó la atención de toda la gente. Claro, ahí, pero la pista precisa fue el taxista que, digamos, confesó que era un novato, digamos, en este tipo de cosas, y que cuando vio este crimen no lo podía creer, lo que se estaba involucrando, entonces estaba muy asustado. Y debido a eso, bueno, la policía logra capturar a estos 2 sujetos. Y los llevan al cuartel, los apremian, ¿no? Les dicen que tienen todos estos elementos de prueba y los tipos confiesan. Una vez teniendo las confesiones, el jefe de la PDI de la zona se comunica con el jefe de la Policía de Investigaciones Nacional y le cuenta lo que aquí está pasando. Y ahí en el diario La Nación, en el diario del gobierno, en realidad de ese momento de la dictadura, habla que la CNI aclaraba estas versiones sobre acontecimientos de Calama, porque claro, estamos en plena dictadura, pero esto fue un escándalo nacional, además, por todo como ocurrió, ¿no? El robo y... Exacto, porque hasta ese momento los organismos represivos del régimen, que todo el mundo sabía que existían, por supuesto que operaban en las sombras. Y nadie tenía idea ciencia cierta de qué es lo que hacían y cuál era su conducta, aparte de, por supuesto, todo lo que circulaba de aquellos que habían sido víctimas. Pero la prensa, cero, no se sabía nada. Entonces, que saliera a la luz pública que agentes de la CNI, comandadas por el jefe de la CNI de Arica, ojo, de Arica, una zona muy sensible, fronteriza, frontera con Perú, todos los conflictos fronterizos, militares y políticos, el tema de la llegada de extranjeros, del narcotráfico. En consecuencia, el jefe de la CNI de Arica era un alto oficial y un tipo que tenía entrenamiento, prestigio, que era un seco, ¿no? Una especie de James Bond, que es este que los manda. Este que es del MAS, que termina, entre comillas, suicidándose. Eso es. Después que estos todos terminan también siendo fusilados. Claro, porque si es que esto lo ordenó del MAS, es que efectivamente esta cuestión viene desde arriba. Oiga, ¿no? profesor, ¿le parece que sigamos esta clase la próxima semana? Porque además Pinochet va a Arica poquitas semanas antes del suicidio de este caballero. No, sí. Curiosamente, las Pinochet vueltas que tiene este caso aparece en Arica. Son realmente de película, ¿no? Y la causa, como habla ahí esta revista, entrevista al papá de este agente del MAS, que entrega nuevos detalles también de cómo habría sido ese encuentro y otros más que sembraron la duda de quién estuvo realmente detrás de este robo, de este crimen, y para qué se usaba el dinero de estos 800 millones de pesos. Exacto. De hecho, hasta el día de hoy hay parte de ese botín que está perdido. 15 milloncitos de la época, profesor, perdidos de ese botín de 45 que están perdidos.
Muy bien, seguimos la próxima semana, profesor. Seguimos la próxima ¿Le semana. parece que nos deje tarea para la casa? Para Tarea para la aprovechar casa. estas vacaciones que aún le Vamos, quedan a varios. Vamos, tarea para la casa. ¿Qué A ver, libros nos trae, profesor, para pensando, complementar estas lecturas? En el tema del Horas asalto... Claro, tarea para la playa, niños. Tarea para la playa. Serán tan tempranito. Bueno, lecturas playeras, eso Ya. yo creo que es más grato, ¿no? El libro que hace un rato salía de Hans Magnus Enzensberger, que es El breve verano de la anarquía, la historia de Buenaventura Durruti. Ya. Ahí está. Este. Es un libro fascinante. Perfecto. Fascinante, fascinante. Muy entretenido, muy bien escrito y nos mete en estos personajes. Ahí se nombra muy de pasada la gira chilena de Durruti, porque había muy poca información. Otro relativo al anarquismo en Chile y a este tipo de actividades, yo diría que uno que también desde la prensa es muy entretenido, es una recopilación de artículos de los anarquistas chilenos de la época, de Manuel Rojas, el famoso escritor chileno. Él era anarquista. Hijo de ladrón. Hijo de ladrón. Lanchas en la bahía, sombras contra Grande el muro, Manuel Rojas. mejor que el vino. Vaso de leche, en fin. Un vaso de leche. Todo el día hablando de El Manuel vaso de Rojas. leche. Yo le tengo una enorme admiración y ese libro de ahí se llama Un joven en la batalla. ¿Qué pasa? Manuel Rojas, siendo un muchacho, en esta misma época en que ocurren estos asaltos, ya militaba en el anarquismo y escribía artículos en periódicos anarquistas. Uno de los más famosos periódicos de la época era La Batalla. Entonces lo que hace este librito es recopilar los artículos de Manuel Rojas publicados en La ¿Podría Batalla. hacer una clase también del anarquismo en Chile, profesor? Encantado. En estos días de verano. Encantado, es un tema muy fascinante. Sí, interesante. Sí, y que tiene reminiscencias hasta hoy, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto. Mira. Sí. ¿Algún otro librito, profesor? Nos quedamos A con ver, eso, yo total creo que tenemos entre esa tiempo. juventud anarquista, por ejemplo, el libro Cuando era muchacho de José Santos González Vera, Ya. muy amigo de Manuel Rojas, también militante anarquista. Ahí está, mira. ese libro fascinante, además es una edición de la editorial universitaria. Qué donde buena sacaron palabra, muchacho. todos los libros que sacaron Premio Nacional de Literatura. Ya. Y es bien barato, porque la editorial universitaria es económica, de la gloriosa Universidad de Chile. Ahora un poco de capa caída esa editorial, pero está a la venta. Y es un libro muy entretenido donde González Vera narra su juventud en el Chile de los años 20, de los años 10-20, como anarquista y como literato. Es sumamente entretenido, Cuando lo era un recomiendo muchacho. con fervor. Y González Vera escribe como los dioses. Uno más, profesor. Uno más. A ver. ¿Cuál podría ser, A profesor? ver, ¿quién más puede ser? Bueno, pensando ya en... ¿El Apache podría estar aquí también? Ah, por supuesto Un que libro sí. también importante El de la Apache. Apache es una novela escrita por Antonio Gil, escritor chileno, y que narra la aventura de Buenaventura Durruti en Chile. Ese libro está muy bien escrito, está muy entretenido. novelado todo esto que le es de hablamos. una publicación más o menos reciente, está novelado, así Está que no bueno. es un libro de historia, si se quiere, o tampoco una Esta crónica. clase novelada. Esta es novela pura y dura, muy bueno, muy recomendable.